y esta crisis de hoy es un síntoma de problemas estructurales que tenemos como país que no hemos podido resolver en las últimas décadas. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, éxitos. Muy buenos días, Manuel. Días complejos y tristes, pero tratando de avanzar con alguna propuesta para salir de la crisis. Coalición Ciudadana ha hecho una propuesta de un grupo, digamos, de reformas, de cambios que hay que dar para mejorar esto que sería la oferta política y la representación. ¿Nos puede hacer usted un resumen de cuáles son estas propuestas? Sí, claro, Manuel. Hay que entender que en los últimos 7 años hemos tenido 7 presidentes y esta crisis de hoy es un síntoma de problemas estructurales que tenemos como país que no hemos podido resolver en las últimas décadas. Efectivamente, lo que sucede es que queremos que se vayan todos, pero cuando regresan peores. Y la razón es que no hemos mejorado nuestro sistema político para asegurar que haya gobernabilidad y una mejor oferta política. La coalición está integrada por más de 300 organizaciones, sindicatos, gremios, activistas, gente de izquierda, gente de derecha, todos de la sociedad civil, y hemos planteado y consensuado 7 reformas claves para que cuando se vayan todos, que es también parte del clamor popular, pues regresen mejores con mejores reglas. ¿Cuáles serían esas reformas? Hay 3 reformas, Manuel, acerca de estas llamadas bombas atómicas, que es te vaco, te cierro Congreso y politizo el Tribunal Constitucional. 3 instituciones que no existen en democracias maduras, con lo cual una reforma tiene que ver con legislar mejor la vacancia y modificar el 117 para que permitir que presidentes en ejercicios corruptos, criminales, puedan tener una clara acusación. La segunda es reemplazar la disolución del Congreso por su renovación por mitades, como pasa en muchas democracias maduras. Es decir, elegimos a un Congreso y a la mitad del periodo, al 2.5 años, los ciudadanos tenemos el poder de volver a elegir la mitad del Congreso y poder premiar a los buenos partidos y castigar a los malos partidos. Y la tercera es reformar la selección y elección de los jueces del Tribunal Constitucional para evitar su politización. Va a haber un concurso de méritos y eso va a ser la manera más de lograr la independencia del tribunal. Esas son las 3 primeras reformas, Manuel. Hay otras 2 reformas adicionales que tienen que ver con la elección en segunda vuelta de presidente y la elección del Congreso. Para asegurar que haya mayor gobernabilidad, estamos evitando, como ha pasado en la última elección, que 2 tremendas minorías, 80% del país no votó por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, sin embargo pasaron a segunda vuelta. Con lo cual estamos ajustando la regla para permitir que los que pasen a segunda vuelta realmente representen el voto popular. Lo segundo, algo que se ha discutido hace muchos años, es lograr que el Congreso de la República pueda ser elegido no en primera, sino en segunda vuelta. Esto va a asegurar que tengamos menos partidos políticos, que estén menos fraccionados y que haya un mejor equilibrio de poderes entre gobierno y oposición. Ahí van 5. Las últimas 2. Una es asegurar que los pueblos indígenas y originarios que no tienen representación en el Congreso por nuestras circunscripciones electorales, pues crear al menos una circunscripción electoral para permitir que esta minoría tan importante del país pueda tener una representación formal dentro de nuestro Congreso. Y la última, muy importante, estamos hartos de la corrupción, hartos que delincuentes con antecedentes penales hagan vida política, sean funcionarios públicos, y estamos proponiendo básicamente la muerte civil para personas con condenados, incluso que hayan cumplido su condena, que hayan cometido delitos muy graves como terrorismo, narcotráfico, corrupción, criminalidad organizada, para que no puedan hacer vida ni partidaria ni participar en el Estado. Pueden ser rehabilitados en otras actividades de la vida privada, pero no regresar al Estado peruano. Ahora, una pregunta que es necesaria responderla ahora, Álvaro, del vocero del colectivo Coalición Ciudadana. ¿Es posible hacer una elección para que se vayan todos con estas reformas importantes? ¿En qué tiempo? ¿Al 2023? La gente está pidiendo con mucha urgencia, aunque no tenga claridad. Yo hablo con dirigentes, hablo con la gente, no, que se cierre el Congreso. Y la pregunta es cómo, sin caer en el barbarismo.
¿Cómo? Sin ser inconstitucional. Hay que hacer nuevas elecciones. ¿Cómo? Sin que regresen peores, como lo estás diciendo tú. ¿Cómo? Sin que esta crisis sea cíclica cada año, año y medio, 2 años en el mejor de los casos o en el peor de los casos. Y digamos, cada que elegimos peor. La pregunta es, ¿en qué tiempo podemos hacer una nueva elección? Que se vayan todos, que se vaya Dina, que se cierre este Congreso en el marco de la Constitución, sin hacer crack en el país, pero además consiguiendo sostenibilidad y una crisis por lo menos más prolongada. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto se necesitaría? Mira, Manuel, hay dos extremos que no nos convienen. Es imposible hacer nuevas elecciones de inmediato. Llamamos a la ciudadanía y a las calles a que tengamos conciencia que si se van todos mañana, van a regresar peores políticos. Y tampoco es posible, sentimos que estos 18 meses que la presidenta Boluarte ha llamado puede ser demasiado tarde, puede ser demasiado tiempo. Ahora, efectivamente, para nuevas elecciones y seguir el orden constitucional, la Constitución dice que un presidente asume siempre en los julios del año de la elección. Por eso es que Boluarte ha planteado que la elección sea en abril de 2024 para poder llegar, porque hay un cronograma que realizar. ¿Es posible acortar ese periodo? Sí, es posible acortar ese periodo. Es posible que en el último trimestre del próximo año tengamos nuevas autoridades, es posible. ¿De qué depende? Como pasó en el 2000, recordemos que cuando Fujimori llamó a elecciones, se fue a Japón y lo vacaron, hubo una voluntad política, hubo un acuerdo de los partidos que estaban en el Congreso para hacer 2 legislaturas de manera express, muy rápido, para acelerar el calendario electoral y a la misma vez asegurar los pasos que requiere el jurado, la OMPE y en este caso, muy importante, Manuel, asegurar y no perjudicar la calidad de la reforma. No podemos permitir una vez más que se vayan todos, como pasó en los últimos años, y que regresen peores. La ciudadanía tenemos que entender todos que es necesario mejorar las reglas para que no vuelva a pasar lo que está pasando. O sea, estaríamos hablando de que en el mejor de los casos se puede hacer elecciones, en el mejor de los casos sería entre octubre, noviembre y diciembre del 23. De acuerdo. De acuerdo. Y asumiría el nuevo presidente o presidenta y el Congreso de la República asumirían ¿cuándo? Mira, es posible ajustando tiempos que tengamos, si es que el Congreso tiene la voluntad hoy, que en 10 meses tengamos la primera vuelta. Con lo cual, de acá a un año o a inicios del 2024 sí es posible tener nuevas autoridades. Ahora, eso requiere una voluntad enorme, hoy del Congreso sobre todo, de darse cuenta de su gran desprestigio, pero de su gran capacidad de poder ponerse de acuerdo y hacer el adelanto que en teoría está mañana en agenda, Manuel. La ciudadanía y las calles tienen que exigirle al Congreso que mañana mismo aprueben el adelanto de elecciones, cambien para hacerse una legislatura y la próxima semana podrían aprobar la segunda legislatura con 87 votos. Y en el camino acelerar las reformas políticas porque de lo contrario, esta crisis, Manuel, el abismo va a ser mayor. ¿Y cómo hacer que la gente que está en protesta, los que legítimamente están protestando, que los hay, aunque el señor Montoya no quiera entenderlo, y aunque otra gente no quiera entender y quiera mirar a todos como terroristas, entonces a todos hay que meter bala? ¿Cómo hacer entender a quienes legítimamente aspiran el que se vayan todos y se renueve la política, que no tenemos varita mágica, que no tenemos lámpara para frotar ni genio que nos resuelva el tema con un deseo simple cerrando y abriendo los ojos, que necesitamos procesos y que el proceso más corto en el que, por ejemplo, se incluya la famosa PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para democratizar los partidos y mejorar la oferta electoral y no sean los dueños, porque ahora ya no hablamos de caudillos, los dueños de partidos los que definan como le da la gana la oferta electoral, necesita un proceso. ¿Cómo hacemos que la gente entienda eso? Bueno, es muy importante a esta hora del tiempo, Manuel, que la sociedad civil, que los gremios, que las iglesias, que muchas organizaciones que están en sus pequeños grupos tienen mejor representación y confianza en la ciudadanía, que todos salgamos a los medios de comunicación, a las radios locales, a nuestras comunidades, a explicar a la ciudadanía. Lamentablemente la clase política está muy deslegitimada, hay pocos políticos en que la gente cree, pero tenemos que muchos, aquí agradecemos a Exitosa que da la tribuna para poder comentar a todos los televidentes y oidores de la radio, a entender que no es posible una varita mágica, no es posible cambiar de la noche a la mañana sin que no haya violencia. Es cierto. Tiene que haber una transición pacífica, es posible,
y esperemos también que los políticos se den cuenta Entienda. finalmente que es necesario llegar a acuerdos rápidos. Álvaro, ha sido muy gentil por respondernos. Muchas gracias y por supuesto estaremos atentos al esfuerzo que está haciendo Coalición Ciudadana y ojalá hubiesen más esfuerzos de otros sectores de la sociedad civil en dar esto que necesitamos tanto. Si hay una sed, si hay un hambre tan desbordado en el Perú, es de salidas, de alternativas. Ya de crisis estamos hartos. Queremos alternativas y salidas. Gracias, Álvaro. Ha sido muy gentil.